Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos ven, entre tintos y papeles en las diferentes plataformas sociales, Radio Sone, así como también Radio Visión 106.1 frecuencia modular. Hoy tengo el gusto de conversar con un cuencano radicado en Quito, que ha desarrollado funciones importantes dentro de los diferentes gobiernos, dentro de la administración pública, en fin, en el trabajo particular. Me refiero a Pedro Cornejo Calderón, abogado, un activista en la universidad bastante fuerte, yo diría que incluso posteriormente activó en diferentes sectores sociales. Y aquí nace la primera pregunta. ¿Por qué están silenciados los sectores sociales? ¿Qué pasa? ¿La protesta pasó de moda? ¿Los temas que estamos viviendo no significan que debe participar la colectividad? ¿O el poder está excluyendo a los grupos sociales de la colectividad? Bienvenido, Pedro. Buenas noches. Eh, Gracias, Marco, muy amable. Saludos a tu audiencia. Eh, a ver, yo creo que la situación que está atravesando la ciudadanía en general es una situación de miedo, de desesperanza, es una situación en donde al final la gente eh, ha dejado de creer en la política, en los políticos. Es una situación en donde la población está condicionada por la gran presión del aparato mediático que indudablemente le tiene día tras día tratando temas insubstanciales que le hacen huir de su realidad, y esa es la situación que le pone en un plano de que se inmoviliza los sectores sociales. Ahora, también tenemos que comprender que hay dos situaciones concretas. Una, el movimiento Pachacuti, que es el movimiento de las nacionalidades y del movimiento indígena y campesino. Ellos sí tienen una estructura orgánica adecuada y entonces, ¿no es cierto?, ellos sí pueden desarrollar acciones de organización, diciendo que es la primera fuerza social. Y por otro lado, tendríamos que decir, el movimiento estudiantil es un movimiento estudiantil que está pagado. Pedro, se dañó el audio. Si te acercas un poquito más. Tal vez allí. Sí, sí, por favor, sí. Ya. Y entonces decía de que el caso del movimiento estudiantil también se encuentra desfasado porque las universidades también han dejado ser cumplir ese papel que eran antes los articuladores de los fenómenos sociales, y eran voceros de las demandas ciudadanas. Y claro, por otro lado, el movimiento sindical, como tú conoces, es un movimiento sindical que viene desde antes incluso de nosotros cuando fuimos estudiantes, con una dirigencia que ya en esa época era atrasada, no se diga ahora, es una dirigencia que demanda simplemente el mantenerse en el cargo, y luego es una militancia, digamos, una dirigencia que no ofrece ninguna garantías de seguridad sobre la conducción política. Bien, tú has señalado un punto importante, el desencanto de la ciudadanía frente a la política. Nos han creado que la política es un artificio para la insubordinación, que la política no tiene ideología, que la política está corrompiendo a sectores sociales de la población, en fin. Y sinónimo de política, sinónimo de político es la corrupción, el pacto trastienda, el pacto trasestera. Es decir, a los ciudadanos nos han hecho creer que ser político, que ser político es una contravención o portarse mal en contra de la sociedad. Esto se ha inducido a través de los diferentes medios de comunicación, Jorge. Pedro, perdón. Sí, es interesante tener que ver este fenómeno, y indudablemente lo que se trata es de posicionar una situación en donde primero se le hace ver que la política, ¿no es cierto?, es algo sucio, algo pecaminoso, algo que no debe ser visto por los ciudadanos, porque al final siempre hay un aprovechamiento. Pero lo que pasa es que los sectores poderosos del país, utilizando el aparataje comunicacional, posicionan eso respecto de determinados políticos que les interesa
a quienes, ¿no es cierto?, hacen persecución política inclusive, y otros que indudablemente tienen acciones que tienen que ser condenadas y tienen que ser juzgadas, pero que maximizan y trasladan como si fuera, ¿no es cierto?, que hacer de todo el mundo, ocultando sus actuaciones y sus beneficios, porque aparentemente, ¿no es cierto?, el sector privado aparece como que, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con esto, y eso no es cierto. Primero porque ahora hemos podido ver con el gobierno de Lazo, simplemente para referirnos a los dos últimos, el gobierno Lazo y el gobierno de Novo ahora, representando a dos sectores distintos, uno el sector financiero y el otro el sector oligárquico, hemos visto cómo se han aprovechado del poder, cómo han logrado captar el Estado para simplemente el beneficio de los sectores que se representan. Es decir, allí hay, como hay también, ¿no es cierto?, cuando hacen el lavado de dinero, lo hay también cuando al final, ¿no es cierto?, sacan los dineros hacia afuera, limitando las capacidades que el Estado tiene para desarrollar sus actividades. Y lo otro es de que al final siempre se trata de hacer notar de que la corrupción está del lado del sector público o de algunos servidores públicos, y entonces, ¿no es cierto?, se hace pensar que el servidor público es el que hace absolutamente todo. Y entonces se oculta, se tapa y se invisibiliza al sector privado, o sea, hablemos privados en general, empresas particulares, que al final acuden hacia el servidor público y entonces, ¿no es cierto?, logran tener determinado tipo de ventajas, sea a través del favoritismo simplemente o a través, ¿no es cierto?, del pago de sus favores. Entonces, aquí hay una clara intención. Aquí se quiere definitivamente hacer que la gente crea que ese no es una actividad que le corresponde a los particulares, ni una actividad que corresponde tratarla. ¿Por qué? Porque quiere que la gente no reflexione sobre el Estado, no reflexione sobre el poder, no reflexione sobre los cambios que tienen que hacerse, sobre las formas como le manejan. Ahora, simplemente por darte este dato, una de las últimas leyes que se aprueban, el gobierno y directamente la familia del presidente Novoa se favorecen 63 millones de dólares. Y al final, ¿no es cierto?, parece que eso es, no ha pasado a ser absolutamente nada. Cuando eso, ¿no es cierto?, se sabe que es un acto primero que riñe con el sistema constitucional y las normas internas de la Asamblea para emitir su cuerpo normativo, y segundo, ¿no es cierto?, es una forma dolosa de apropiarse de los recursos Bien. públicos. Sí, Pedro, vamos por el camino y el objetivo de la entrevista, justamente estamos Claro, orientados, creo yo. Pero al practicar de esta forma la política, entre comillas, que es una ciencia realmente increíblemente altruista del servicio a la colectividad, nos distorsiona y hacen que la política sea de beneficio personal y de beneficio de grupo. Eso no es política. Pero bueno, nos fragmentan de cualquier forma, nos dividen, nos crean problemas, antipatías entre nosotros y nos excluyen de esta forma del debate de la realidad nacional. Esto no es honesto, pero ¿quiénes cohonestan esto, por favor, Pedro? sí. Marco, aquí sí creo que, ¿no es cierto?, hay que plantearse claramente. Por un lado, lo que significa desde la dirección del Estado, obviamente, ¿no es cierto?, no se requiere que la población sea participante, que la población active en la gestión pública, ni tampoco en el control social que puede crecer. Pero también son los movimientos políticos los que al final no permiten que fluya hacia el interior una democracia interna, que haya el debate, que se den respeto y derechos a las militancias y que se debatan realmente los problemas. Entonces, allí sí hay una distorsión en donde al final determinados espacios de poder de esos partidos y movimientos también les interesa a los sitios que disputan solamente determinadas cosas o la orientación esté por determinado lado. Y también, lo único que quieren es, lo cierto, que esos espacios o movimientos sean espacios electorales y desde allí le convocan a la gente, pero no sean espacios vivos, permanentes de organización y movilización popular. Bien, ahora, hablando ya en otros términos, con un poco más de, siendo cáusticos, es decir, los grupos políticos se dividen el poder, si cabe la expresión, por temporadas. A veces están los importadores, a veces están los exportadores, en otro momento los banqueros. Es decir, lo que nosotros como conocíamos en la universidad, la lucha interburguesa
nos provoca a nosotros grandes daños al aislarnos de la conversación, del debate. Claro, porque indudablemente estas luchas intermonopólicas se resuelven a través de la intervención en el Estado. Ujú. Es justamente este rato, vamos, este sector oligárquico que se apropia del Estado, lo que quiere, en cierto, ser un sector, un cierto, concentrador y monopólico de todo el aparato, tanto político como económico del Estado, lo que indudablemente perjudica a grandes sectores de la burguesía y sectores oligárquicos también, que ven indudablemente sus intereses que se encuentran, un cierto, en peligro y en juego. Y entonces, claro, así se lo hace el asunto de decir que la gente participa porque eso no es ningún gran beneficio. Ese es un derecho que la ciudadanía lo adquirió, pero que al final solo se le convoca para eso, pero no para ninguna otra cosa más. No se le hace participar en la elaboración de los cuerpos normativos, no se le hace participar en la elaboración de lo que son las políticas públicas, tampoco se le deja participar en lo que es el control social, eso se camufla, eso se oculta y definitivamente entonces a la población solamente se le utiliza. Y la población, claro, porque no es la población que está formada, está, ¿no es cierto?, es la población culta, indudablemente se deja manipular y manejar desde lados del poder. En otros términos, le han prostituido a la política, quiero decir, le han bajado al nivel no de servicio, sino de utilidad pública y de grupo. Esto no entiende la ciudadanía muchas de las veces porque nos aliena a través de ciertos canales, a través de ciertos medios de comunicación. ¿Cuál es la tarea entonces de quienes han activado y de quienes creemos que el periodismo debe ser claro, debe ser orientador? ¿Cuál es el papel? Porque nos sentimos en algún momento pues ofendidos, vilipendiados, puestos del dedo de que es así, asado, cocinado. ¿Crees tú que realmente la reorganización de los grupos sociales puede, de los colectivos, puede llevar a poner un poco de freno al abuso de poder que estamos viviendo? Eh, yo creo que sí. Es decir, siempre la organización social es importante y es valiosa, porque es a través de esa organización social justamente lo que se recoge y se potencia esa memoria histórica que la gente tiene. Se recogen las demandas más sentidas que están presentes en sus territorios y como tal hacen públicas para que el Estado recoja y maneje y haga cambios, sea en su parroquia, sea en su ciudad, sea en su provincia, sea en la región. Entonces, es indudable que la organización popular es un mecanismo generador de conciencia, porque hace que la gente potencie, vea lo que es la unidad, vea lo que es la fuerza, vea lo que es la convicción, y eso sí es algo que definitivamente tiene que ser rescatado. Bien, ahora, nosotros necesitamos una estrategia dentro, por ejemplo, de la actividad para que rinda más los frutos de la planificación, para que rindan más los frutos, me refiero económicos, sociales, políticos, en fin. Pero aquí nosotros necesitamos una estrategia. ¿Hay alguien que sea señero en tomar esta estrategia? Tú hablaste del movimiento Pachacuti, que es un movimiento organizado, que en algún momento se perdió en la lucha interburguesa. ¿Crees tú que Pachacútec, veo que la UNE nuevamente está activándose y veo que algunas organizaciones que estuvieron en el ostracismo también están convocando a marchas, en fin, la universidad ha hecho mutis por el foro? Yo creo que hay que hacer ahí una salvedad en este último caso que vos planteas. Creo que en el caso de la SUAY tenemos que tener una, digamos, reivindicar una suerte que tengamos esa rectora, que es la que al final ha movilizado en algunos momentos, en algunos episodios de la historia reciente de la ciudad, la presencia de la universidad e indudablemente hacer escuchar la voz estudiantil. Creo que ese es el único lugar que se tiene. En el caso de los otros centros educativos, sus directivos son de derecha, consiguientemente no vas a encontrar la posibilidad de que la Unidad Estudiantil se junte y como tal reaccione. Ahora, sí, es cierto, en el caso de Pachacutic es un movimiento fuerte desde la organización social, pero también está atravesado por ciertos factores serios internos.
ahí hay un movimiento de derecha, de movimiento campesino indígena, aliado al poder, sumiso al poder, y que indudablemente cuestiona y no permite avanzar como querría avanzar el movimiento liderado por Riz. Pero también diré que en el caso de las fuerzas se está Te atravesando, acercas un poquito al micrófono, por favor. digo, los mismos momentos. Esta es la situación que indudablemente también nos afecta. No hay una línea estratégica adecuada. Los liderazgos de rato están un poco ausentes. La línea política de oposición no es clara y indudablemente que hay un divorcio entre las dirigencias y desde entonces, cuando los movimientos ciudadanos pretenden organizarse o grupos políticos internos que circulan alrededor de los movimientos políticos o los partidos, los que activan y desarrollan posturas que indudablemente van más allá de lo que actualmente asumen como postura política los directivos de los movimientos y partidos políticos. Quienes presentaban a la colectividad su opinión, su voz, fueron las centrales sindicales que por obvias razones, yo diría incluso por mantener el monopolio de sus dirigentes, cayeron en desgracia. Los campesinos en algún momento fueron objeto de negociaciones bajo la mesa y se les denominó entonces artificiosamente como los ponchos dorados. Pero los estudiantes, la universidad que fue el faro de luz para la década del 70, del 80, donde recuperamos la democracia, salvo la rectora de la Universidad de Cuenca, el resto ¿qué? Están esperando a lo mejor con su silencio que se les suban los recursos para administrar la universidad. Sí, yo creo que al final la universidad se ha refugiado y solamente este rato está en búsqueda de una demanda de recursos y la posibilidad de tener mejores condiciones para desarrollar sus actividades como tal. Ese es el espacio en donde mejor se quieren desenvolver, es decir, desde la institucionalidad. Y claro, no quieren cumplir el papel ni el rol, ¿no es cierto?, ser interlocutores de las demandas ciudadanas. Y claro, el movimiento estudiantil como el resto de sectores, lo que al final se ve es de que reaccionan en la medida en la que logran ver que las políticas públicas y las gestiones del gobierno actual y del Estado como tal les afectan sus intereses. Y solamente allí, cuando el bolsillo está afectado, la gente reacciona. Pero no es una reacción, ¿no es cierto?, de conciencia. No es una reacción que movilice a grandes sectores tras causas adecuadas y positivas. No estamos encontrándonos un movimiento como el del chileno, supongamos que fue previo a este actual presidencia Presidente. del presidente chileno, sino vemos, ¿no es cierto?, que es un movimiento súper disperso, es un movimiento, ¿no es cierto?, que se moviliza desde diversos intereses, que no hay, ¿no es cierto?, quienes articule, quienes convoque, y que definitivamente solamente reaccionan cuando se ven afectados sus intereses, porque si ya le toca a los de otros, tampoco reaccionan. Correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero hay sectores de la población que guían, orientan. Por ejemplo, entre comillas, los partidos políticos que han desaparecido y se han convertido en 254, 256 movimientos de independencia a nivel nacional para poder pescar a río revuelto y poder vender su conciencia. Pero me preocupa también el pensamiento de la iglesia. La iglesia fue a través de la Rerum Novarum, a través de una serie de encíclicas las que orientaron al pueblo ecuatoriano sobre América Latina, incluso con la teología de la liberación, pero también han callado, están sumisos al poder, Pedro. Sí, claro, siempre han estado. Las voces de la iglesia que han sido contestatarias y que han dado realce a una serie de causas del movimiento eh, social en América Latina han sido, ¿no es cierto?, lunares en ese sentido. Claro, son afines totalmente al poder. Las manifestaciones que hubo de la iglesia en torno a la segunda vuelta electoral y el pronunciamiento que la gente tenía que tener respecto a las dos candidaturas que estaban en juego era evidente. La postura era entregada hacia los sectores dominantes. Y ahora igualmente,
La Iglesia hace silencio frente a una serie de situaciones que saben que están mal, de corrupción, de mal gobierno, en fin, de una serie de cosas, pero se callan, no dicen absolutamente nada. Pero en el momento que el poder les pide que intervengan y que den su punto de parecer, lo hacen, pero para igualmente avalar al poder y denostar de las fuerzas democráticas o las fuerzas opositoras al gobierno de turno. Bien, se dice que el caldo de cultivo para lograr los objetivos políticos las clases dominantes es la ignorancia. Quiero decir, la ignorancia del pueblo sin la capacidad de analizar los hechos, los sucesos, los actos políticos. Es decir, aceptan las medidas y un poco creen que las que están dándose son la solución para su problema y la desigualdad social, cuando nosotros sabemos que de por medio está el miedo, está el lleve, está el acomodo, está el acuerdo. Estamos viendo, por ejemplo, en la última Asamblea Nacional, cómo ceden posiciones quienes fueron electos por diferentes partidos políticos y movimientos y les importa un pepino la camiseta, pero Claro, y eso es lo gravoso. Y los sectores que de rato están en el bloque, en el poder, indudablemente eso lo hacen conscientemente. Quieren comprar asambleístas, quieren que los asambleístas se cambien de camiseta, quieren que la gente eso vea, ¿no es cierto?, como un hecho que es natural, normal y en última instancia, ¿no es cierto?, condenable, pero nos ocurre en otras citas políticas, no en la suya. Este gobierno tiene un bloque parlamentario que en las elecciones fue la suma de todos, digamos, los restos del resto de las organizaciones políticas que estuvieron en juego, porque les compraron, porque a la final les dieron canonjías, porque a la final esta gente se vendió, porque se cambió de camiseta, etcétera, y no hay ningún problema. Y eso está muy bien. Y se garantiza y se bendice como tal esa mayoría. Y si ahora el gobierno logra nuevamente captar nuevos votos, se aplaude, se felicita y se dice que se hace muy bien, que esas son las fuerzas democráticas que están presentes en el gobierno. ¿Por qué? Porque nos han dividido a la sociedad. Nos han dividido entre buenos y malos, nos han dividido entre correístas y anticorreístas y han fraccionado enormemente el tejido social, lo que ha hecho que se divida la sociedad e incluso haya momentos donde sean irreconciliables las posturas, que a veces ni siquiera la gente se escucha, simplemente se oye y está preparada la respuesta sin siquiera entender qué es lo que se le preguntaba y qué respuesta se requería. No, la gente ya reacciona inmediatamente y es del atropello, es la violencia verbal y a veces física la que simplemente impera antes que la palabra, antes que la razón, antes que el buen juicio. bien, por otro lado, nosotros vemos a nivel internacional incluso que se tratan de acallar a ciertos organismos que han defendido la democracia, que han defendido la representatividad, los derechos de los ciudadanos frente a los abusos del poder, en fin, pero están siendo también atacadas en virtud de que en algún momento se pronuncian sobre la situación social de los diferentes países e inmediatamente se repostea en el sentido de decir que son organismos conformados por comunistas, por socialistas, por desadaptados. ¿Tú crees que los organismos internacionales deben tener este trato, Pedro? No, no, indudablemente que no. Eh, pero eso también corresponde a que las posturas de sus directivos han sido eh, medias tibias, no han sido suficientemente claros, han sabido, ¿cierto?, jugar y moverse allí en ese espacio. Almagro, por ejemplo, con posiciones de vaivén en la OEA. Exactamente, en las propias Naciones Unidas. O sea, creo que el ejemplo concreto del genocidio en Gaza es más que evidente para saber que la institución como tal no responde a las necesidades actuales del mundo y que actúa simplemente tras de los intereses, en este caso, ¿cierto?, norteamericanos y del grupo de 7 o los grupos europeos que están allí y punto. Pero se hacen otros por el foro. Pero sin embargo, ¿no es cierto? Cuando hay una respuesta a una agresión que hace Israel, sí salen los organismos internacionales, ¿no es cierto?, a demandar y a exigir que al final haya reparación y se felicita al gobierno de Israel, indicando que ejerce su derecho a defenderse, que no puede ser atacado. Es decir,
el doble rasero está presente también en los organismos internacionales y en el espacio de fuera, con una grave situación, que la tendencia de derecha, no solamente una derecha, digamos, pues, que defienda el status quo, etcétera, no, no, sino una derecha, ¿no es cierto?, con tintes neofascistas, está presente en América Latina y en el mundo. Y eso es lo grave, y eso es, ¿no es cierto?, lo que a la final debe hacernos pensar y levantar una conciencia nuestra para indudablemente defender esta democracia, que no es la mejor para nosotros, pero que sin embargo da espacios de respiro y de formación y de organización y de respuestas sociales. Frente al neofascismo que conlleva una serie de actitudes del Estado y de los grupos de poder, no hemos podido opinar. Es más, se encargan en hacer conocer que este es el Edén que nosotros hemos buscado permanentemente, acolitados por los medios de comunicación, por organismos internacionales y potencias internacionales, que por ejemplo en el caso del Ecuador nos creen el pato trasero de América del Norte. Claro, pero fíjate tú, que el problema no solamente que Estados Unidos nos considere eso, el problema es que nuestros dirigentes de otros mandatarios se creen eso y no tienen el menor problema, porque son tan sumisos, son tan obedientes a la política norteamericana que no les importa que les trapeen, que no les importa que les minimicen, no les importa, ¿no es cierto?, que les traten como simplemente piezas para poder mover la geopolítica mundial. Y entonces, nuestros dirigentes son de miras cortas y no pueden ver lo que pasa en el mundo. Este rato hay una disputa multipolar, digamos, de asentamiento del movimiento multipolar frente a la posición única de los Estados Unidos. Y esa es la posición que va a triunfar. Toma en cuenta tú que los BRICS, que ahora están reuniéndose en el Brasil, representan solamente ellos, el BRICS como tal, y eso que no tienen a todas las fuerzas que han solicitado ser parte, tienen, ¿no es cierto?, un capital que va mucho más allá de toda Europa junta. Y hoy nomás Trump amenazó a quienes vayan o sean partidarios de los BRICS. Claro, y con un hecho, ¿no? Que la gente cree que el señor tiene el poder. El señor no lo tiene. Si la gente puede entender cómo fue la guerra comercial al comienzo, China le hizo sentar al señor y le dijo, usted impone eso, no hay ningún problema, usted quiere ir a poner a 300, ponga, nosotros estamos preparados para eso. Nosotros somos un pueblo que tenemos primero conciencia clara de lo que queremos y tenemos la paciencia suficiente para poder derrotar. La anterior guerra comercial fue derrotada en los Estados Unidos. Ahora es igual. Se bajaron los aranceles, se impusieron otro tipo de condiciones en donde China impuso eso, donde Rusia ha impuesto condiciones. Entonces, seamos claros, el mundo está cambiando, pero nuestros dirigentes creen que no, creen que simplemente el problema está en las playas de Miami, donde ellos van a hacer sus negocios, donde van a tomar sus vacaciones, y creen que ahí está todo el asunto, y eso no es así. El mundo ha cambiado y va a cambiar. Bueno, la geopolítica está vigente, es decir, los intereses de los propios estados para alcanzar los recursos y de esa forma aniquilar a los adversarios, hablo en buenos términos, que están compitiendo dentro del mercado internacional. Pero ahora nace una nueva tesis, el odio para fundamentar la falta de razón, y además de eso, están buscando a través de este odio crear contra el Estado, contra los servidores públicos, un odio para que vaya la privatización. Y esto es grave que las personas no están dándose cuenta, Pedro. Claro, claro, esa sí es una situación, ¿no es cierto?, que debe a todos ponernos de alerta y debe preocuparnos. Eh, Fijémonos nomás ahora todo el paquete normativo que está planteando el Ejecutivo a través de sus decretos de Eres de fe. emergencia y leyes urgentes, eh, aparentemente, ¿no es cierto?, dicen, muchas personas son inútiles, ni siquiera pueden ser adaptados a una norma. No, eso lo hacen intencionalmente, porque quieren que la gente y algunos sectores, ¿no es cierto?, sus voceros, hagan ese relato, ocultando en el fondo lo que definitivamente representa eso. Y entonces, fíjate tú, se han quitado derechos, ¿no es cierto?, los trabajadores. Se ha llevado, ¿no es cierto?, a que a la final el asunto de la minería esté abierto.
se permite todo el problema del sistema eléctrico, aún sabiendo las crisis que van a venir y cosas más, y está, ¿no es cierto?, eso listo para que sea apropiado por los sectores privados, y es más, la gallina de los huevos de oro que ellos quieren tener es el 10. Ahí los derechos de los trabajadores y de los jubilados van a verse claramente afectados, tanto en el tiempo como en los recursos, y luego esos dineros van a apropiarse para definitivamente hacer su fiesta. Y nuevamente vendrá a pasar un tiempo en donde se regresarán a, hacer, a que nuevamente vaya la seguridad social a ser pública. Esa es Bien, desgraciadamente la situación. a ser privada. Sí, estamos de acuerdo, Pedro. Muchas gracias por tu colaboración, forma de conducir a los públicos para que no se dejen alienar de forma total por los diferentes medios de comunicación. Ya volveremos a conversar, Pedro. Te reitero el agradecimiento. Buenas noches. Gracias, gracias Marco. Yo te agradezco a ti y llamo simplemente a la gente a que se interese en la política, se interese en los problemas públicos y como tal sea partícipe en cualquier espacio, de lo que sea partícipe. Gracias, buenas noches.